Tuve el gran honor de ser presidente municipal de Zapotlán el Grande, hoy con licencia, y creo que nos conocemos todos porque hemos trabajado por buscar el desarrollo, buscar el bienestar y sobre todo buscar las oportunidades. Por eso agradezco mucho la invitación, que nos den este espacio, aunque sea breve, de saludarlos y evidentemente agradecer la presencia de mi amigo, del candidato a presidente municipal, Roberto Mendoza Cárdenas, que estamos convencidos de que lo mejor está por venir. Ustedes han visto, y creo que me conocen, que en el tema del aguacate han tenido todo el aval, todo el respaldo y sobre todo el acompañamiento del gobierno municipal. Le agradezco a Federico, quien es el director del área correspondiente, que esté aquí, siempre muy solidario con los temas del campo, y expresarles pues que hemos tenido muchas reuniones y sobre todo el ánimo y el deseo de ayudarlos. Yo quiero que me tengan la confianza, quiero ser su voz en el Congreso de la Unión y sobre todo representarlos. Ustedes saben lo que representa este cultivo para Zapotlán y para la región. Nos va a dar muchos beneficios, nos va a ayudar a detonar a Zapotlán y esta hermosa región sur. Y ustedes saben que cuentan con el apoyo del gobernador, que van a contar, porque han contado con el apoyo del actual diputado federal de Chava, del diputado local Roberto Mendoza, y ahora venimos a que confíen en nosotros como han confiado para que sigamos caminando de la mano. Y decirles de manera clara y precisa que quiero ser su aliado y quiero ser su voz en el Congreso. Por eso estaremos después de la elección, pero primero hay que ganar, y yo les pido a los compañeros agroproductores que nos ayuden. Ustedes generan mucho empleo, tienen mucha gente que trabaja en sus empresas. Ayúdenos a que nos ayuden a ganar con muchos votos este 7 de junio. Y yo les he dicho, ese cambio transformador que inició con el gobernador Aristóteles, la consolidación está por venir, que serán los 3 años finales del ejercicio de gobierno. Y yo estoy seguro que con el liderazgo que va a asumir el licenciado Roberto Mendoza Cárdenas, tendrán todo el acompañamiento y todo el apoyo.